noches, ¿qué tal están? Presten atención a este dato. Se calcula que el 80% de la población ha sufrido algún tipo de episodio de vértigo en su vida. ¿Por qué nos sucede esto? Y lo que es más importante, ¿cómo podemos combatirlo? Los especialistas de la Unidad del Equilibrio de la Clínica ORL Hospital de Gijón están hoy aquí en el Mes de la Salud en Asturias para darnos todas las claves de cómo gestionar este tipo de problemas que pueden condicionar y mucho nuestro día a día. Si es su caso, ya puede contarle su problema a nuestros doctores y ellos les responderán en directo. Ya conocen la dinámica, tienen que dejar su pregunta en los comentarios de este Facebook Live del Comercio y aquí la trataremos. El Hospital de Gijón es un centro de referencia sanitaria que cuenta con un equipo de profesionales multidisciplinar a disposición del paciente. Se encuentra en la Avenida de la Costa, en Gijón, y uno de sus pilares es el área de otorrinolaringología, a la que pertenecen, por supuesto, nuestros invitados de hoy. Pues paso a presentarlos. Muy buenas noches, doctores. Buenas noches, Saray. ¿Qué tal están? Bien. Muy bien, muy buenas tardes. Comienzo por usted, doctor Luis Amando García. Muy buenas noches de nuevo. Muy buenas noches. Y el doctor Federico Arrutia. Gracias, Saray. Buenas noches. Ambos especialistas en otorrinolaringología. Pues comencemos, doctor García. ¿Qué especialidades se tratan en su clínica? Bueno, pues vamos a ver, dentro de la otorrinolaringología, aparte de las patologías genéricas que la componen, hemos creado o diseñado 3 líneas de actuación en especial. Una de ellas la rinología, la patología de la nariz, otra de ellas el diagnóstico y tratamiento del sleep apnea, de la apnea del sueño, y luego, por otra parte, una unidad especializada en los trastornos del equilibrio, de todo orden. Muy bien, pues si nos centramos antes de comenzar con la unidad del equilibrio, sí, vamos a tocar algo que es también muy importante, que es el sleep apnea, ¿verdad? ¿Es muy frecuente? Sí, vamos a ver una cosa. La prevalencia o digamos la incidencia en la población general está en torno a un 6% de aquellas personas que la padecen. En un 6%, por poner datos que la gente pueda ver claramente, significa 60.000 personas en Asturias lo padecen. Por otra parte, el ronquido, que muchas veces es una manifestación, aproximadamente un 25% de la población lo padece. ¿Qué tratamiento lleva el sleep apnea? Bueno, vamos a ver una cosa. El tratamiento habitualmente, y la primera línea de tratamiento, es la adaptación de lo que se llama una CPAP. Una CPAP es una máquina que por la noche el paciente se pone y que lo que induce o provoca es un flujo constante de aire que vence la resistencia de los tejidos blandos de las estructuras que se colapsan debido a la inspiración y la falta de tono muscular. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, por desgracia, por un lado no es un tratamiento curativo, puesto que solo es útil aquellos días y en aquellos momentos que se utiliza, y luego, por otro lado, la adherencia ronda el 60% de aquellas personas a las cuales se les ha prescrito. De todas formas, decir que el gran problema o el que tiene el sleep apnea a día de hoy es que solo está diagnosticado entre un 10 y un 20% de aquellas personas que lo padecen, con lo cual existe una incidencia que es mucho más elevada de lo que a día de hoy se está tratando y diagnosticando. Y si hablamos de otras de las especialidades que usted comentaba, ¿qué relación puede tener el sleep apnea con la función nasal? Pues vamos a ver una cosa. La primera línea de tratamiento, por lo menos la primera medida que tenemos que conseguir para lograr un buen tratamiento, bien sea a través de la adaptación de una CPAP o bien sea en aquellos pacientes en los cuales no han tolerado la CPAP o no desean utilizar la CPAP, es tener una buena función ventilatoria nasal, que esa nariz funcione bien. Muy bien, pues vamos ya a tocar lo que hoy nos ocupa, que son los trastornos del equilibrio. Y para quien no lo sepa o no tenga una idea muy concreta, ¿qué son los trastornos del equilibrio?
Pues vamos a ver una cosa. En primer lugar, como tú muy bien comentabas en la introducción, el 80% de la población ha tenido en alguna ocasión algún trastorno de vértigo o del equilibrio. Intentar, lo primero, diferenciar que cuando hablamos de vértigo en muchas ocasiones estamos mezclando tres conceptos que son diferentes. Por un lado, el vértigo, que es la sensación ilusoria de movimiento de los objetos o del entorno; el mareo, que es una sensación de flotación a nuestro alrededor o de nuestro propio cuerpo; y por otro lado, la inestabilidad. La inestabilidad es la incapacidad para mantener un adecuado equilibrio. Si me permites meter aquí un poquito la gamba, iba a decir, pero no. A mí lo que me gustaría comentar un poquitín es qué es lo que se entiende por equilibrio, ¿no? El equilibrio es un sistema que nos va a permitir mantener, bueno, pues nuestra bipedestación, y además el poder tener fijada la mirada en un punto determinado. Y como estamos en Asturias, diría que es un tayuelo, ¿no? Tiene tres patas fundamentales. Uno es la vista, otro es el sistema propioceptivo, es decir, la sensibilidad profunda, el darnos cuenta de dónde estamos, y otro es un poquito lo que nos ocupamos los otorrinos, que sería el sistema vestibular, que es esa parte del oído interno que va a permitir que, bueno, que tengamos la sensación de lo que son las aceleraciones, tanto lineales como el sentido de la gravedad. Y esos tres sistemas van a hacer que estemos en equilibrio. En el momento que uno de ellos falla, a lo mejor con uno se puede estar y mantener, pero con dos no se puede mantener la estabilidad. Y ahí es un poquito lo que comentaba el doctor Amando cuando estaba hablando de, bueno, de lo que podíamos disponer, de los sistemas que nosotros podemos emplear tanto para el diagnóstico como después para la corrección de esos problemas. ¿Y por qué fallan esos sistemas? ¿Cuál es el origen, por así decirlo, de esos trastornos del equilibrio? Bueno, el origen, los trastornos del equilibrio, la etiología o las causas que los pueden alterar son muy variadas. Lo tenemos desde infecciones simples del oído a trastornos otolíticos, esas pequeñas bolitas que están dentro de nuestro utrículo, dentro de los conductos semicirculares, que cuando se salen de su zona que tienen que estar, pues dan informaciones al sistema cerebral controvertidas, y por eso en determinados momentos de las personas pues les surge los giros. Hay otras enfermedades, tipo la enfermedad de Meniere, que va a consistir en un trastorno en los acúmulos de los líquidos endolinfáticos. Bueno, hay una pléyade, ¿no?, enorme de problemas o de patologías que van a dar lugar a una alteración de este sistema. Por ejemplo, ¿cómo puede afectar el ser fumador habitual o la dieta que llevemos en el equilibrio del paciente? ¿Afectan en alguna manera? Yo creo que todo puede estar relacionado, pero bueno, las personas fumadoras, el fumar el tabaco produce vasoconstricción, que puede dar trastornos en determinadas enfermedades, como sería la del Meniere, y producir pues un trastorno en los acúmulos y en los vaciamientos de ese líquido que le digo endolinfático. Y por supuesto las dietas erróneas tienen una multitud de patologías, de enfermedades, como pueden ser, bueno, me imagino que diabetes o otros desórdenes de los lípidos, del colesterol, etcétera, que sí están implicados dentro de estos trastornos del equilibrio. No sé si sí. Por otra parte, decir que, por ejemplo, hablando de la enfermedad de Meniere, existe una relación directa entre pacientes hipertensos y una mayor incidencia de enfermedad de Meniere. Por eso se dice que una de las medidas, digamos, preventivas o que forman parte de la base del tratamiento es evitar las dietas ricas en sal. Después, por otro lado, todos aquellos, como comentaba el doctor Arrutia, desórdenes metabólicos afectan al oído interno, puesto que es un órgano que no tiene circulación colateral, y todo ese daño en la microcirculación se traslada en su función, en su mala función. Por otro lado, también una de las, digamos, facetas que nosotros vemos, tratamos y diagnosticamos
son aquellos pacientes que presentan enfermedades neurológicas y que una de sus manifestaciones son los trastornos del equilibrio. Por ejemplo, ACVs, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, por ejemplo, esclerosis múltiple. Son todas ellas enfermedades que, si bien no tienen su origen en el oído interno, pero sí tienen manifestaciones en cuanto a un adecuado mantenimiento del equilibrio. Entonces, en todos ellos, en primer lugar, lo principal es intentar diferenciar, tal y como decía el doctor Arrutia, cuál de las patas del banco es la que está dañada. Intentar cuantificar cuál es el daño de cada una de esas partes para, a continuación, diseñar programas personalizados de rehabilitación. Esos programas, en función de cuál sea el daño más importante, si es un daño a nivel del oído interno, si es un daño a nivel del sistema propioceptivo, o si se trata de pacientes que lo que tienen es una dependencia excesiva de la vista para mantener su equilibrio, pues puede realizarse programas que sean específicos a ese tipo de patología. Entonces, como preguntabas antes, los orígenes de los trastornos del equilibrio son muy variados. En primer término, lo que tenemos que hacer es hablar mucho con el paciente, hacer una historia clínica amplia, puesto que habitualmente cada uno de estos pacientes en nuestra consulta, como mínimo, nos lleva una hora a la hora de realizar tanto la entrevista como posteriormente las pruebas. De esta manera intentamos aquilatar al máximo la eficacia del diagnóstico y a partir de ese momento ya programar una rehabilitación bien a nivel en el ámbito de la consulta hospitalaria y desde luego siempre les decimos a nuestros pacientes que ese trabajo que realizan en nuestro gimnasio, en el gimnasio del Hospital Gijón, tiene que verse acompañado por trabajo en casa. Decía usted que es muy importante hablar mucho con el paciente, tener una entrevista en profundidad. Esto es quizás porque es difícil de diagnosticar un trastorno del equilibrio. Sí, vamos a ver una cosa. En primer lugar, existe también, tenemos que tener en cuenta que en nuestra consulta nos encontramos con una variedad de tipos de pacientes muy grande. Nos encontramos desde personas que igual han sufrido un accidente de tráfico y que padecen trastornos del equilibrio por el famoso latigazo cervical, hasta pacientes mayores en los cuales el mayor trastorno es un mantenimiento adecuado de su estabilidad y que ya tienen y presentan un riesgo y un miedo muy grande a padecer caídas, puesto que hay que tener presente que a partir de los 70 años el 30% de las personas mayores sufren caídas al año por trastornos del equilibrio. De ese 30%, un 30% va a presentar una mortalidad muy elevada debido precisamente a las complicaciones de estas caídas, tromboembolismos, etcétera. ¿Y qué significa esto? Pues que en cómputos generales los trastornos del equilibrio y las caídas que se derivan de ellos se convierten en el principal paso para pasar a ser una persona dependiente. Decir al respecto que, por ejemplo, en costes económicos, tanto directos como indirectos, en Suecia, en el año, si no recuerdo mal, 2016, se cuantificó que en una población de 12 millones de habitantes tiene un gasto anual de 9.500 millones de euros, lo que significa las consecuencias de estas caídas y la necesidad de asistencia tanto hospitalaria como posteriormente. Y para evitar estas caídas, doctor, ¿qué recomendaciones se pueden hacer? Bueno, a mí lo que me gustaría decir un poco a modo de resumen de esto de las alteraciones del equilibrio, del vértigo,
es que vamos a considerar dos partes, lo que sería, para que la gente que nos esté escuchando nos comprenda mejor, lo que sería la parte aguda del vértigo, como enfermedad donde están todos los síntomas de náuseas, de vómitos, de giros, de no poder levantarte de la cama, que eso es una parte que es más bien medicamentosa. Es decir, podemos utilizar una serie de medicamentos, depresores del sistema laberíntico, etcétera, que nos van a hacer que a esa persona se le quite esa fase. Y en una segunda fase, que es lo que está comentando el doctor García, las secuelas que quedan, las imposibilidades para poder caminar o para poder mantener la estabilidad, independientemente de cuál sea la causa que lo produce, ahí sí que nosotros con estas cosas que queremos presentar es donde podemos ayudar a la gente. La planificación de una rehabilitación con una plataforma de posturografía donde te va a decir exactamente el porcentaje que falla en cada uno de los componentes, o el poder programar unas rehabilitaciones específicas para según el problema o el hándicap mayor que tenga, pues yo creo que eso es lo fundamental en donde podemos ayudar a la gente y prevenir que suceda una caída o otras lesiones mayores. Hablemos del impacto psicológico que puede tener pues el padecer un trastorno del equilibrio que de alguna manera te limite tu día a día. Como decía usted, un poco te hace ser dependiente. Sí. ¿Cómo toca mentalmente esto al paciente? Vamos a ver una cosa. Dentro de esa larga entrevista que nosotros tenemos que realizar con el paciente, existen unos índices, uno de ellos es el Dizziness Handicap Inventory, que valora varias esferas desde el punto de vista del paciente, una escala funcional, una escala, digamos, fisiológica, y tiene una parte muy importante, la esfera psicológica que rodea a todos y cada uno de estos casos. Muchas veces nos encontramos con pacientes en los cuales la depresión a la que ha llevado el miedo, perdón, a lo que ha llevado la caída, el trastorno del equilibrio, hace que el paciente incluso se vea peor de lo que en realidad está cuando realizamos esas pruebas objetivas. Entonces, en muchas ocasiones, nuestra labor pasa también por abrirle los ojos para darse cuenta de la potencialidad que el paciente tiene. Nosotros insistimos siempre en que, si bien, como ha comentado aquí el doctor Arrutia, debemos de distinguir dentro de lo que es el vértigo una primera fase, que es la fase de crisis en la cual el paciente se siente a morir, que todo le da vueltas, náuseas, vómitos, incapacidad para mantenerse de pie, la sensación de que los objetos escapan, y que en ese momento lo que necesitamos es aliviar los síntomas del paciente. Pero a continuación comienza otra fase que ya es responsabilidad del cerebro, que es compensar, identificar cuál de las patas del banco falla, y a partir de lo que se denomina neuroplasticidad, empezar a compensar esa pérdida. Nosotros en lo que trabajamos es en ayudarle, reeducarle en esa compensación a nivel central, buscando cuáles son los mecanismos, bien de adaptación, de habituación o de sustitución, para lograr llegar a tener una estabilidad adecuada. Entonces, en ese sentido, como decía al principio, hay pacientes que lo primero que tenemos que enseñarles es que son capaces a volver a tener una vida plena, en el sentido de volver a ser autónomos, salir a la calle, aconsejarles también qué medidas tener en sus casas para evitar esas caídas. Por ejemplo, lo más peligroso que hay en una casa para una persona mayor con este tipo de trastornos son las bañeras y las alfombras. El aconsejarles de poner ayudas luminosas
para evitar que esa pérdida de información visual en situaciones de oscuridad pues pueda facilitarle las caídas. Con lo cual, y como antes bien decía mi compañero, en muchas ocasiones ya no es una labor de tratamiento, sino que es una labor de prevención de lo que pueda ocurrir. Un poco lo que sería pues adaptar nuestro día a día, ¿no?, al problema que tenemos. Pero ahondando un poquito en lo de las alteraciones psicológicas, fíjese, Saray, que algunas de las personas que vienen te cuentan que no han vuelto a salir de casa. El miedo les paraliza, el miedo, ¿no? El miedo a salir, el miedo a caerse, como bien decía el doctor García, les hace no volver a salir de casa. O sea que ya no solo es un trastorno fóbico de miedo, sino acaban haciendo una depresión, esas personas. Es importante este factor, sí, el factor psicológico. Sí. Pues si les parece, doctores, vamos a ir planteando las preguntas que nos han llegado por correo y alguna que nos está llegando también por el Facebook, no nos detenemos más. Una de ellas nos la formula Esther Tuero. Nos dice lo siguiente: desde hace algunos meses sufro mareos cuando hago algún movimiento brusco con la cabeza, incluso cuando miro hacia arriba o cuando me voy a cambiar de postura en la cama. ¿A qué puede ser debido esto? Yo, si me permites, porque antes lo toqué, me gustaría preguntarlo, darle la respuesta. Yo creo que eso, la mayor probabilidad es a lo que estábamos hablando, de esas piedrecitas que tenemos en nuestros sensores, que se llaman otolitos, posiblemente por alguna causa, por un catarral, golpe, traumatismo diverso, se han salido de su sitio y, claro, con los movimientos que realiza la persona le da una información controvertida, con lo cual sufre el mareo. Hemos hablado del vértigo ya a lo largo de estos minutos, pero una usuaria pretende que nos detengamos un poco en el momento en el que sufres un episodio de vértigo, ¿no? Quiere saber, María Fernández, cómo debería de actuar ante esta situación. Pues actuar con toda la calma. Si es un vértigo de los que nosotros tratamos, que se llaman periféricos, son generalmente muy aparatosos, pero no suelen poner en ningún momento en riesgo la vida. Y si no se acompaña de ninguna otra manifestación preocupante como podría ser, bueno, pues trastornos en el habla o pérdidas de conocimiento, alteraciones visuales importantes y tal, yo creo que mantener la calma y después ya ponerse en manos, por supuesto, de su médico de cabecera, que sería el primer frente, o en manos de un especialista si la cosa no cede con medicamento en las primeras horas. Nos ha quedado claro, doctores, que resulta difícil hacer un diagnóstico, saber qué es exactamente lo que falla para que haya un problema en el equilibrio, cuál de las tres partes, de las tres patas, como bien decían ustedes, es la que falla. Pero hablando del vértigo, para seguir con el tema, ¿cómo se puede diferenciar? ¿Existen algunas pautas clave que puedan servir al paciente para diferenciar lo que es el vértigo de mareos que no son vertiginosos? Vamos a ver una cosa. El paciente que ha padecido vértigo, el paciente que ha padecido ese vértigo del que antes hablaba Federico y que luego tiene trastornos del equilibrio en forma bien de inestabilidad o mareo, ese paciente sabe diferenciarlo perfectamente. Cuando uno lo ha padecido, ya sabe para toda la vida lo que es una crisis de vértigo. Abundando en lo que decía antes mi compañero, decir que las crisis de vértigo, cuanto más explosivas, cuanto más intensas, siempre y cuando no se acompañen, tal y como ha dicho, de alteraciones en el habla, de pérdidas de fuerza, de alteraciones en la visión, más benignas son. El cuadro clínico es más explosivo, pero más nos indica que se trata de un vértigo periférico. Los vértigos, o la sensación, como decíamos en un principio, al intentar describir todo este mare magnum, en las cuales existe ilusión de movimiento a nuestro alrededor y que son persistentes, que tienen duración de días o de semanas o incluso meses, que no son muy explosivos, indican más una patología más central, más neurológica, en el sentido en el que pueden estar implicados pues, los centros a nivel cerebral que controlan el equilibrio.
Todo lo contrario a lo que podría parecer, ¿no? En un principio puede asustarnos más un vértigo que nos deje pues desplomados en la cama. Desplomados y una semana en la cama sin poder moverse. O sea, que aquellos vértigos que igual no nos dificultan totalmente el movimiento o llevar a cabo pues nuestra rutina diaria, necesitan atención y... Sí, esos vértigos son más difíciles de estudiar. El poder llegar exactamente a conocer cuál es el origen del problema, y en muchas ocasiones, como antes se nombró, pueden estar relacionados con trastornos neurológicos más complejos. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Parkinson, los trastornos del equilibrio están presentes en gran parte de los pacientes que padecen Parkinson. Y se da una circunstancia que, así como la medicación habitualmente controla gran parte de la sintomatología de estos pacientes, sin embargo, no actúa mejorando lo que son los trastornos del equilibrio. Son casos que están especialmente orientados a la realización de una rehabilitación vestibular. Podríamos decir... Perdone, sí. No, más que iba a decirte que hay una clasificación que es muy simple, pero me parece aclaratoria para la gente que nos pueda estar escuchando. Y es 3 bloques: lo que sería un vértigo, lo que sería un mareo y lo que sería una inestabilidad. El vértigo, que es el que a nosotros nos compete, pues lo que decimos, clínica explosiva, siempre es giro. Vértigo viene de la palabra vertere, que significa giro. Hay giro, hay náuseas, o sea, hay componente vegetativo, náuseas, vómitos, etc. Muy llamativo. Después hay otro que es la inestabilidad, que realmente tú ves al paciente que está inestable, está abriendo muchísimo su base de sustentación, con cualquier cosa tropieza, le es muy difícil caminar. Eso ya lo puedes ir asociando, quizás, en esto que estamos hablando, con algo realmente neurológico. Y luego hay otro mundo enorme, o cajón desastre, como decimos, que es el mareo, que es una serie de sensaciones, ni son las primeras, ni son las segundas tan marcadas, pero que ahí ya pueden corresponder a diferentes patologías, como la sensación de caminar entre algodones, parece que voy a caer pero no caigo, tengo la cabeza como flotando, una serie. Yo creo que lo podíamos hacer así en un resumen sencillo, esos 3 bloques, para que nos puedan comprender un poquito mejor la gente que nos escucha. Siguiendo el hilo del doctor García, ¿podemos decir entonces que padecer algún trastorno del equilibrio, algún problema con nuestro equilibrio, es realmente una alarma o una alerta de que hay un problema de salud de fondo más importante detrás? Bueno, vamos a ver una cosa. Evidentemente tiene que ser valorado. Un trastorno del equilibrio, del tipo que sea, tiene que ser valorado. Me refiero, por si no lo he dejado claro, un problema que, aunque no esté asociado o relacionado con el equilibrio, que de otra índole, otra enfermedad. Hombre, dentro de lo que es la valoración del paciente, dentro de la exploración clínica, se realiza también una exploración neurológica en cuanto al tono muscular del paciente, unas pruebas cerebelosas. No es solo coger y centrarnos simplemente en ese oído interno, porque si bien, como el doctor Arrutia ha hecho, y desde luego es una clasificación muy pedagógica en ese sentido, pero hay muchas ocasiones en las cuales empiezan a entremezclarse una clínica con otra. Por ejemplo, quizás el vértigo más típico que existe, o digamos el más famoso, sea la enfermedad de Meniere. Hay muchos pacientes en los cuales la enfermedad de Meniere se manifiesta más que nada con una inestabilidad. Si bien lo típico son triángulo que forman los acúfenos, los ruidos en los oídos, la hipoacusia fluctuante y las crisis de vértigo, hay pacientes que no tienen una presentación típica de esa enfermedad de Meniere y que en muchas ocasiones lo que cuentan es una inestabilidad, una sensación de caída. Entonces, claro, a la hora de realizar la exploración siempre tenemos en cuenta una valoración neurológica básica del paciente. No hay que olvidar
que dentro de lo que es nuestra especialidad, digamos que esto pertenecería todo a lo que se denomina otoneurología. Está en un terreno que pertenece tanto al otorrino como hacia adentro también en el cerebro a la neurología. Precisamente quiero aprovechar la oportunidad, ya que lo entramos a tocar, de la enfermedad de Meniere nos habla Marisol Cifuente. Nos pregunta, me han diagnosticado la enfermedad de Meniere y los medicamentos que estoy tomando me producen muchísimo sueño. ¿Debo cambiarlos o es algo inevitable? Yo creo que la enfermedad de Meniere va a tener una serie de escalones de tratamiento y probablemente nos esté hablando del primer escalón, en donde, no sé, me imagino que estará tomando algún medicamento que son análogos a los antihistamínicos y que probablemente puedan darle sueño. Pero sí, yo creo que hay otra serie de medicaciones que pueden evitar ese problema y siendo tan efectivas o más. Doctores, ¿nos cuesta de alguna manera darle importancia a los pacientes a estos mareos? ¿Nos cuesta acudir al especialista? ¿De alguna manera le restamos importancia al tema? No sé, yo creo que la gente sí está concienciada. Sí, vamos a ver una cosa. Yo a nivel de experiencia personal he de decir una cosa, y probablemente esto sea consecuencia del estado de bienestar. Cuando yo empecé mi residencia en el año 94 en Oviedo, la cantidad de personas mayores que asistían al otorrino o al otoneurólogo por estos trastornos de la estabilidad no era un porcentaje grande. Hoy en día, sin embargo, por ejemplo, en nuestra consulta vemos una cantidad de personas mayores que sí han tomado conciencia de la limitación que supone estos trastornos del equilibrio en su vida cotidiana. Y es más, la potencialidad que tienen de transformarse en personas dependientes. A este respecto, una de las principales causas para acudir a la consulta es cuando el paciente, como consecuencia de estos trastornos, ya ha sufrido una caída. Decir que estas caídas que sufren las personas mayores tienen un efecto exponencial, y me explico lo que quiero decir. Cuando un paciente ha sufrido una caída, es mucho más frecuente que sufra una segunda. Pero que sufra una tercera ya supone que a partir de ahí probablemente se convierta en una persona dependiente. O sea, podemos decir que la caída es como un antes y un después, ¿no? Efectivamente. Yo creo que quien lo mejor lo ha definido eres tú, Saray. Bueno, eso no lo creo. Nos pregunta José Luis Quintana, también relacionado a lo que decía usted de los acúfenos, que tocaba antes también el tema. Nos pregunta, desde hace tiempo, unas veces más que otras, tengo unos pitidos muy finos en el oído izquierdo. Consulté el problema y me diagnosticaron que eran acúfenos. Mi pregunta es si tiene este problema algún tratamiento para que puedan desaparecer estos ruidos. Contesta. Bueno, es que es un tema realmente difícil, ¿no? Porque la mayoría de nosotros, los profesionales, pensamos, podríamos decir como resumen, pues que no tiene tratamiento, pero no es del todo cierto. Si tú buceas en todas las informaciones que hay en la actualidad, sí hay tratamientos que lo mejoran. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor el tratamiento de medicamentos, en el mejor de los casos, no va más allá de un 35, de un 40% de desaparición. Pero el sistema cerebral es un sistema plástico. Sabemos que las neuronas se regeneran, establecen más sinapsis, más conexiones, y existen tratamientos como el reentrenamiento auditivo, ¿no?, con generador de ruido, y algunas variaciones de esto que hacen que en meses haya, podemos decir, una habituación. No sería capaz de decir que sí es una curación, pero sí es una habituación de tal manera que ese ruido que antes te generaba una ansiedad increíble pasa a formar parte de tu esquema corporal y no lo oyes. Nos acabamos acostumbrando a él. Yo tengo experiencia personal, ya no digo de acúfeno, que lo he tenido y gracias a Dios no lo tengo,
pero sí he vivido a lo largo de mi vida profesional en un sitio al lado del río y me acuerdo al lado de un río, y me acuerdo perfectamente lo que fueron los 6 primeros días, o no decir las 2 primeras semanas, de es que era imposible dormir porque estabas oyendo. Y al cabo de ese tiempo, si me dicen si hay río o no, lo dudaría, porque lo sabía, ¿no? Pero lo dudaría. O sea que realmente yo creo que las cosas de momento van encaminadas a algo que Luis quiera. Vamos a ver una cosa. Hablar del tema de los acúfenos siempre en realidad es bastante difícil. Es bastante difícil precisamente por el componente psicológico que muchas veces va añadido a la presencia del acúfeno. Decirles, y en muchas ocasiones explicarles a los pacientes, descartar que puedan tener otras patologías. Evidentemente, en primer lugar, hay que diferenciar que no es lo mismo, por ejemplo, un acúfeno, ese pitido continuo que uno nota, con el acúfeno pulsátil, como latidos del corazón que algunos pacientes cuentan. Entonces, lo primero es intentar saber si existe alguna patología detrás. Punto 1. Punto 2. Una vez que hemos descartado que lo que se trata es, digamos, de un acúfeno esencial, explicarle al paciente qué es lo que le ocurre. En este sentido, es básico también que ese porcentaje de éxito en el tratamiento aumenta cuanto más precoz sea el aplicar el tratamiento. Y luego explicarle qué es lo que ocurre en nuestro cerebro con un acúfeno. Hay multitud de teorías o neurotransmisores que están implicados en la génesis de un acúfeno, pero muchas veces explicarle al paciente que esto es algo parecido a lo que ocurre con el dolor del miembro fantasma. Una persona a la cual le han cortado un miembro y sin embargo nota dolor en esa parte que ya no tiene. Bueno, hay ocasiones en las cuales nuestro cerebro crea una imagen de un sonido que en realidad no existe. Hay ocasiones en las cuales se debe precisamente a esa neuroplasticidad, pero en sentido negativo, en la cual las zonas aledañas de la corteza auditiva captan o colonizan zona que no recibe estímulo y entonces se genera un estímulo. Bueno, a día de hoy lo que es la terapia reentrenamiento, el intentar enmascarar ese ruido, intentar hacerle trabajar a nuestro cerebro para fijarse en ese ruido extraño para que deje de notar ese ruido propio como algo patológico. Habitualmente se utilizan lo que se llama ruidos blancos o ruidos rosas, que son ruidos que no son molestos y hay ocasiones en las cuales incluso con aplicaciones para los móviles se puede trabajar con ello. Pero yo diría que el primer paso es explicarle al paciente qué le ocurre, qué perspectivas tiene y tranquilizarlo en el sentido de que quizás no esconda ningún otro problema detrás. Cambiando un poco de tercio, doctores, les voy a plantear una pregunta que no sé si está estrechamente relacionada con lo que hoy nos ocupa, pero es curioso. ¿Por qué nos pasa a muchos esa sensación de sentirse en una burbuja o sentirnos extraños después de realizar un viaje? ¿Por qué nos sucede esto? ¿Tiene algo que ver? Vamos a ver una cosa. No sé si te refieres a lo que es al denominado al mal de desembarco. Efectivamente, bueno, sí. Vamos a ver una cosa. Habitualmente se produce después de un viaje en barco. Se puede producir también después de un viaje en automóvil o un viaje en avión también. Tiene algunas peculiaridades, como es el hecho que son pacientes que comienzan a sentir esos síntomas desde que han realizado el viaje, al contrario de lo que ocurre con las personas que se marean cuando van en el coche, lo que se denomina la cinetosis. Entonces esto se debe, y me refiero ahora al mal de desembarco, a un trastorno adaptativo al nivel del sistema vestibular y del sistema nervioso central, en el cual el paciente es capaz
digamos, de asimilar los cambios que se producen en esos estímulos de movimiento que percibe durante el viaje. Y esa adaptación persiste a lo largo del tiempo, con lo cual en un entorno móvil se había adaptado perfectamente, pero en el momento en el que, digamos, pasa a un entorno fijo, sigue funcionando esa compensación y eso es lo que resulta patológico. Para ello, habitualmente, la mejor forma de tratarlo, bueno, no suelen ser útiles la utilización pues, de otro tipo de medicaciones como la kinetosis, como anticolinérgicos o antihistamínicos, sino que normalmente se utilizan pues, tipo de benzodiazepinas como clonazepam o lorazepam, pero puede llegar a resultar muy molesto. Tomo nota, doctor. Y para ir finalizando, también podría ser interesante hablar de cómo afectan los trastornos del equilibrio a los niños. En ocasiones es posible encontrar algún caso, ¿no es así, doctor? Sí, los niños no se ven libres de este tipo de alteraciones, aunque afortunadamente la patología que les produce estos trastornos vamos a descartar las patologías centrales, como podrían ser a nivel neuronal o a nivel cerebral, algunas desafortunadas. Pero generalmente la patología de las alteraciones del equilibrio en los niños suelen ser patologías menores más de nuestro tipo, de causas periféricas, como vértigos paroxísticos o patologías como, laberintitis serosas, es decir, pequeñas inflamaciones del sistema laberíntico sin que impliquen otras causas más preocupantes, por no alarmar. Muy bien. Pues antes de finalizar el programa, como siempre, nuestros doctores de hoy pues, nos darán una pequeña recomendación o emitirán un mensaje de aquello que quieran que prevalezca en este programa. Doctor. Pues yo, que me gusta ser muy práctico, luego ahondará más aquí el doctor García, pero yo lo diría en los dos temas que hemos estado tocando. Yo opinaría que más vale prevenir una caída que atenerse a las consecuencias de una posible fractura, sobre todo en nuestros mayores, por dejarlo así. Y después, una cosa que tocó aquí el doctor García, Luis, que a mí me parece importante en el sleep apnea y que deberíamos comentar. Para mí hay una diferencia entre lo que es el ronquido básico, que es una enfermedad que molesta al acompañante, pero a ti no te molesta porque estás dormido, no lo oyes y no tiene mayores trascendencias, y otra es el paso más allá, que es la sleep apnea, ¿no? Estuvimos hablando un poquito de cómo era, pero sí comentar que tiene trascendencia, y tiene trascendencia importante a nivel de que no completamos los ciclos del sueño, lo cual puede traer trastornos de tipo psicológico y trastornos de tipo impotencia en varones. Comentar que además sí tiene que ver con los trastornos cardiovasculares, porque lo que hace el cerebro es despertarte antes de que te quedes sin oxígeno en sangre y por tanto va a suponer una descarga adrenérgica con todo lo que ello implica, de catecolaminas a nivel cardíaco, instauraciones de hipertensión. Entonces a mí sí me parece... Los accidentes, comentar bueno, el tema. Sí, pero yo pienso que tú vas a explicar también esa otra parte, como él no dice. No quiere pisar el terreno, ¿no?, a su compañero. Por supuesto, además él de estas cosas sabe más que yo. Que lo que dice que una de las manifestaciones clínicas, no solo esos trastornos, es el cansancio que tienes al día siguiente o por las mañanas. Imagínese que es como no dormir o dormir a lo mejor 3/4 de hora en una noche. Parece dicho así de esta manera un poco bruto, pero es que es verdad. Entonces la gente se duerme. No se duerme de eso de echar la siesta detrás de comer. Se duerme en cualquier momento que puedan parar de su actividad. Si quieres tú... Finalice usted, si quiere, el tema del accidente que apuntaba. Vamos a ver una cosa. Es que habitualmente yo estoy muy metido dentro del tema del sleep apnea. Precisamente hace 2 semanas el doctor Arrutia y yo estuvimos en el Congreso Iberoamericano de Cirugía del Sueño, y un dato
que muchas veces puede pasar desapercibido es que aquellas personas que padecen sleep apnea tienen el riesgo aumentado exactamente igual que una persona que dé positivo en una alcoholemia. Aumenta en 5 veces el riesgo de padecer un accidente de tráfico. De hecho, hasta tal punto, en España, y estos son datos de la DGT, 165 personas mueren al año como consecuencia de accidentes de tráfico en los cuales la somnolencia debido al sleep apnea está involucrado. Entonces, es un problema que muchas veces nos quedamos simplemente con el ronquido de nuestra pareja, pero va mucho más allá. Decir que, por ejemplo, el riesgo de un infarto de miocardio está 3,8 veces aumentada en una persona que padezca de sleep apnea. En el caso de las mujeres, que por cierto se ha visto que van aumentando su incidencia en mujeres, está 4 veces aumentado el riesgo de un ACV. Y luego, por otro lado, investigaciones recientes en los últimos 3-4 años que dicen que debido a las condiciones de hipoxia, esto significa la falta de oxigenación a nivel tisular, está relacionado con una mayor incidencia de cáncer. Con lo cual, es un tema que desde luego en cuestión de salud pública no es nada menor. Datos muy importantes e impactantes los que da, que hacen ver que esto va mucho más allá de una simple molestia a la hora de conciliar el sueño. No sé si quiere añadir algo más antes de finalizar el programa. Pues con respecto al tratamiento, al diagnóstico, al abordaje de los problemas del vértigo, yo siempre les digo a mis pacientes que tenemos que considerar nuestro equilibrio como un músculo más de nuestro cuerpo, un músculo un poco diferente a los demás porque tiene, digamos, un sustento más neurológico que otra cosa. Entonces, exactamente igual que cuando una persona se ha operado de una rodilla, realiza la rehabilitación para mejorar de esa rodilla, es importante muchas veces el plantearnos el que nos puede costar un poco al principio realizar esa rehabilitación, porque precisamente rehabilitar cualquier órgano, bien una rodilla, cualquier músculo, cualquier articulación, puede ser doloroso en un principio. Podemos ver que en un principio quizás no mejoremos todo lo que estamos esperando mejorar, pero desde luego sí que podemos ofrecer a través de datos objetivos que con el trabajo, pero con el trabajo también en casa. Es muy importante trabajar los ejercicios en casa, el intentar salir a pasear. Desde luego, de los mejores ejercicios que se pueden realizar ahora que ya vamos para el buen tiempo es caminar por la arena, caminar por la playa, realizar cuanta más vida normal mejor, porque el vértigo o los trastornos del equilibrio en general es algo que si uno se deja atemorizar por ello, cuando se quiere dar cuenta deja de realizar actividades. Pues el otro día salí a la calle y entonces me mareé algo, ya no salgo. Pues el otro día estaba recogiendo algo, ya no lo hago. Y cuando te quieres dar cuenta, te quedas en casa por la tarde viendo el Sálvame sin moverte. Estamos fuera de tiempo ya, doctores. Muchas gracias. Nos quedamos con la conclusión pues, de que hay que ser conscientes de que tenemos un problema cuando tenemos un trastorno del equilibrio, concretamente vértigo, pero que el miedo no nos paralice, trabajarlo y ponerle solución para poder hacer una vida lo más normal que se pueda. ¿No es así? Por supuesto. Muchas gracias. A usted. A ustedes les veo mañana. Mañana volveremos con una nueva charla del Mes de la Salud en Asturias, organizado por el Comercio, ya saben, y hablaremos de audiología, problemas auditivos y también de soluciones. Les espero aquí mañana a las 8 de la tarde. Hasta mañana. Buenas noches.